Una mujer especial. Es la líder de la lucha por la creación del Estado de Israel. Una persona indispensable. Ella es Sarah Aronson. Sarah nació en una de las primeras colonias modernas de Israel, el pueblo de Zichron Yaakov, la memoria de Jacobo, una de las colonias de la primera Aliyá. Nació el 8 de enero de 1890 y era quinta de entre 6 hijos de Malka y Efraim Fischel Aronson. Su padre, un comerciante de granos acomodado, fue influenciado por los amantes de Sion, los Jovevei Zion, por lo que se unió al primer grupo de emigrantes que abandonaron Galatz en Rumania en 1882 para fundar justamente Zichron Yaakov. Los Aronson estaban entre las principales familias de la colonia, especialmente gracias a Aarón Aronson, el hermano mayor de Sarah, quien era un agrónomo y botánico de renombre mundial. En 1902, Aarón descubrió el trigo madre, que es la planta desde la cual surgieron todas las mutaciones que hoy vemos en el mundo. En resumen, era un verdadero genio el bueno de Aarón. Entre otras cosas, había levantado una granja para probar distintas especies de semillas. En esa granja también trabajaba un joven de la ciudad cercana de Hedera. Su nombre era Avshalom Feinberg. Volvamos a los Aronson. Ellos eran los típicos miembros de la segunda generación de la primera Aliyá, nativos de Israel, hablantes de hebreo, que se veían a sí mismos como una nueva élite de la zona. Establecieron organizaciones juveniles cuyo objetivo era revivir el idioma hebreo y la cultura nacional, y así como organizaciones secretas cuasi militares que se suponía debían proteger la propiedad y el honor judío, como los Gideonim, fundados en 1913 en Zichron Yaakov por Alexander, otro de los hermanos de Sarah. Su red social se basaba principalmente en lazos familiares y sociales. Los amigos de Sarah Aronson en su infancia y juventud fueron sus hermanos, especialmente Aarón, y la familia Feinberg de Hedera, Avshalom Feinberg y su hermana Tzila, y los hermanos Eitan y Naaman Belkin de Rishon LeZion. Sarah no completó su educación formal, aunque estudió idiomas y dominaba el hebreo, el yiddish, el turco, el francés, así como el árabe y el inglés. También estudió agronomía y botánica y acompañó a Aarón en sus viajes por Israel para recolectar plantas, minerales y tierra. Ella lo ayudó con el catálogo y los experimentos que realizó en la granja agrícola que estableció en Atlit, cerca de Zichron Yaakov. También era una hábil jinete y sabía cómo usar un rifle. Los viajes a Israel desarrollaron su sentido de territorialidad y una identidad nacional muy activista. En 1914, Sarah al final se casó con un rico comerciante judío búlgaro, Haim Abraham se llamaba, que era mayor que ella y se mudó a vivir con él a Estambul. El matrimonio no duró y Sarah regresó a Zichron Yaakov poco después. En el tren que la llevaba desde Estambul hacia Israel, Sarah vio con sus propios ojos el genocidio que los turcos estaban haciendo contra los cristianos armenios. Regresó a su casa, llena de espanto. Y si los otomanos pensaban hacer lo mismo con los judíos, pensaba, se trataba de un gobierno corrupto y criminal cuyos días estaban contados. Lo que sucedió es que con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Turquía, más bien el Imperio Otomano, se unió a los países del eje, Alemania y Austria, que declararon la guerra a los aliados, liderados por Inglaterra. La guerra impulsó a la familia Aronson y al círculo que los rodeaba a actuar en una dirección que beneficiaría el asentamiento en Israel, ayudando a los ingleses a expulsar a los turcos del país. Ellos creían que un nuevo gobierno en el Medio Oriente, liderado por Gran Bretaña, ayudaría al asentamiento judío en Israel a lograr cierto grado de autonomía. Frente a ellos, muchos de los dirigentes judíos de Israel creían que no se debía comprometer a la comunidad toda, e incluso algunos creían que se tenían que defender a los otomanos, o sea que había que luchar a favor de los otomanos. En 1915, Aarón Aronson y Avshalom Feinberg decidieron establecer una red de espionaje llamada Netzach Israel Lo Yishaker, cuyas iniciales forman Nili, el eterno Israel no mentirá, que lo sacaron de Shmuel 15.29.
Esta es una red de espionaje pro-británica más grande del Medio Oriente. A su regreso a Zichron Ya'akov en noviembre del 1915, Sara se une a la clandestinidad junto a Neely. Desde finales de 1916 hasta su captura y muerte en octubre del 17, ella coordinó y administró las actividades de la clandestinidad en Israel y la región del Líbano. Mientras ella hacía eso, su hermano Aronson dirigía el grupo desde el Cairo, que era el lugar en donde estaban ubicados los británicos, enemigos de los turcos. Sara manejó unos 40 agentes de Neely, simpatizantes e informantes del grupo, y también administraba los dineros de todo el movimiento. Ella decodificó y filtraba información, cifraba y enviaba a la inteligencia británica datos, mientras establecía una comunicación con un buque de guerra británico llamado Manham. Este barco se acercaba a la costa de Atlit y allí se encontraban con Sara para recibir información, ubicación de las tropas otomanas en Israel, y a cambio Neely recibía dinero y equipos. Además, Sara logró establecer contactos también con las autoridades turcas y con los líderes del asentamiento judío que no mostraban gran simpatía por lo que estaban haciendo los de Neely. Entre otras cosas, Neely envió al Cairo palomas mensajeras con información crucial para la futura conquista de Israel. Es probable que gracias a la información que facilitó Neely, los ingleses atacaron por el centro del país, o sea por Beersheba, en vez de hacerlo por la costa del Mediterráneo como todos esperaban. Es probable también que gracias a Neely, los judíos recibimos de los británicos la carta de simpatía llamada la Declaración Balfour. Aunque las fuentes hebreas presentan el liderazgo de Sara Aronson como si fuese de una familia, es decir, como la hermana del carismático Aaron Aronson, las fuentes de inteligencia turcas y británicas no la tratan como la representante, sino como la líder en su propio nombre. Ella fue la única líder de Neely que permaneció en Israel. En septiembre del 17, mientras Aaron Aronson realizaba sus actividades desde Egipto, los turcos capturaron una paloma mensajera de Neely y así se enteraron de la existencia de la red de espionaje judío. En ese momento, Avshalom Feinberg y Yosef Lishansky atravesaron corriendo el desierto hacia Egipto para encontrarse con los británicos. En una tierra de nadie, entre los turcos y los británicos, los beduinos los emboscaron y mataron a Avshalom Feinberg. Feinberg fue asesinado y Lishansky se salvó y llegó a Egipto. Cuando llegó la noticia de la muerte de Avshalom Feinberg a un pariente, a Naaman Belkin, este se dirigió hacia el desierto para comprobar lo que había sucedido. Belkin, quien afirmó que el mismo Lishansky fue quien asesinó a su pariente para recibir el liderazgo de Neely, cayó en manos de las autoridades turcas, quienes astutamente extrajeron de él los nombres de los miembros de toda la clandestinidad. O sea que el que dio la información al fin y al cabo fue Naaman Belkin. Sara se negó a seguir el consejo de la inteligencia británica para que abandonase Israel por mar y así salvarse, incluso después de que los turcos descubrieron las actividades de la red. Fue encarcelada el 1 de octubre de 1917 junto con la mayoría de los miembros de Neely. A pesar de los severos interrogatorios y las torturas que sufrió en Zichron Ya'akov, no dio ninguna información a los turcos. Cuando supo que la iban a enviar a Damasco, temió que no iba a soportar allí la tortura antes de ser ahorcada. Así, Sara pidió permiso a sus captores para cambiarse de ropa, a sabiendas que dentro del baño de la casa de sus padres habían escondido una pistola. Sara Aronson se disparó en la cabeza, permaneció herida durante 3 días y murió en la mañana del 9 de octubre de 1917. Fue enterrada en el cementerio de Zichron Ya'akov. Sara Aronson es una mujer indispensable para la historia de nuestro pueblo. Y ya Lelot Tahlif. Sin ellas, nuestras soldadas, probablemente no hubiesen tenido una fuente de inspiración impresionante para asumir que hombres y mujeres pueden liderar la mejor expresión para la defensa de Israel.